Bueno, yo no conozco otra cosa. Los clones tenemos sentimientos mezclados sobre la guerra. Muchas personas desearían que no hubiera, pero sin ella, nosotros no existiríamos. Capitán Rex. Hay una pregunta que la República Galáctica nunca se hizo sobre los clones, y esa omisión les costaría todo. No fue una pregunta táctica, ni logística, ni política. Fue la pregunta más simple y más humana de todas. ¿Qué son exactamente estos hombres que estamos enviando a morir por nosotros? Porque el gran ejército de la República fue diseñado para no necesitar esa pregunta. Los caminoanos los fabricaron con un propósito claro: obedecer, combatir, morir si era necesario y ser reemplazados por el siguiente lote si lo hacían. Eran sobre el papel perfectos, entrenados desde antes de nacer para una sola función, acelerados genéticamente para llegar al campo de batalla antes de que la infancia terminara de ocurrir, y programados, aunque la República nunca lo supo hasta que fue demasiado tarde, para ejecutar una sola orden cuando llegara el momento. Pero algo salió mal en ese diseño, o bueno, mejor dicho, algo salió bien. Los clones resultaron ser personas, con nombres propios elegidos por ellos mismos, con personalidades distintas, con lealtades genuinas, con la capacidad de reír y de sufrir y de decidir que algunos valores valían más que cualquier orden recibida. La historia de los clones en el canon de Star Wars es, en el fondo, la historia de cómo la humanidad se abre camino incluso cuando el sistema que la creó hizo todo lo posible por impedirlo. Y hoy vamos a hablar sobre esta historia, desde los pasillos de Camino hasta los campos de batalla en Umbara, desde los primeros días del Escuadrón Dominó hasta el último aliento de Fives. Esto es el podcast Rebelde y este es un nuevo episodio, los clones y la lealtad. Para entender a los clones hay que entender primero Camino, el planeta cubierto de océanos donde la lluvia pareciera que no para nunca, donde los caminoanos, una especie alta, pálida y profundamente pragmática, habían convertido la clonación en la industria más refinada de la galaxia. Camino no fabricaba soldados por convicción política ni por lealtad a la República. Camino fabricaba soldados porque era lo que sabía hacer y porque había un contrato que lo pedía. El molde era Jango Fett, el cazarrecompensas mandaloriano considerado el mejor de su generación. Sus genes se replicaron millones de veces, modificados para aumentar la obediencia y acelerar el crecimiento físico. Un clon llegaba a la madurez adulta en aproximadamente la mitad del tiempo que un ser humano normal. Eso significaba que cada soldado enviado al campo de batalla había vivido en términos biológicos la mitad de la vida que merecía vivir. Y la República lo sabía, lo aceptó y no lo llamó por su nombre. Lo que los caminoanos no quisieron anticipar es que la complejidad genética de Jango Fett traía consigo algo más que habilidades físicas excepcionales. Traía temperamento, carácter, la capacidad de formar vínculos, y esos vínculos, que el sistema de entrenamiento intentó encauzar hacia la obediencia ciega, terminaron siendo la fuente de algo que ningún manual militar había previsto: lealtad de elegir, no programada, elegir. La diferencia entre esas dos cosas es prácticamente el tema de este episodio. La primera vez que The Clone Wars nos lleva a los pasillos de entrenamiento de Camino, en el episodio titulado Cadetes Clon, conocemos a 5 jóvenes soldados que aún no han visto el campo de batalla: Droid Bay, Kutub, Heavy, Ecos y Five, el Escuadrón Dominó. El nombre es una broma cruel que sus instructores le pusieron por su tendencia a caer uno tras otro durante los ejercicios como fichas de dominó. No era un apodo de cariño, era una descripción de su fracaso. Lo que los hace interesantes desde el primer momento no es su competencia, sino exactamente lo contrario. Son un desastre como unidad porque no confían los unos en los otros. Cada uno intenta demostrar su valía individualmente. En un sistema diseñado para producir soldados perfectos y reemplazables, 5 clones que no funcionan como equipo son básicamente un error de fabricación. Pero hay alguien en los pasillos de Camino que los ve diferente. El Clon 99 es el personaje que el canon usa para decir en voz alta y sin ambigüedades lo que el resto del sistema intenta no formular.
que ser clon de Jango Fett no te convierte en soldado. En hermano, sí. 99 sufrió malformaciones durante el proceso de clonación. Envejeció más rápido que sus hermanos, con movilidad reducida y fue considerado no apto para el servicio desde su nacimiento. Los caminoanos lo asignaron a labores de mantenimiento en Ciudad Tipoca y lo trataron como exactamente lo que el sistema veía en él, un producto defectuoso. Lo que el sistema no podía medir ni catalogar era su corazón. 99 conocía a cada cadete que pasaba por camino. Les hablaba, los escuchaba, los trataba como personas cuando nadie más lo hacía. Fue él quien convenció a Heavy de no abandonar, quien le dijo al Escuadrón Dominó que un equipo no se construye con habilidades individuales, sino con confianza mutua, y quien, sin ningún entrenamiento de combate, sin armadura, sin arma, decidió que cuando la batalla de camino llegó a los pasillos que había barrido durante años, él también iba a ser un soldado. Lo que hace 99 durante esa batalla es correr, literalmente correr con su movilidad limitada, de ida y vuelta entre las líneas del frente y la sala de suministros, llevando munición a sus hermanos bajo el fuego cruzado. No tenían ninguna obligación de hacerlo, el sistema lo había excluido del ejército desde el principio, pero 99 no le debía lealtad al sistema, se la debía a sus hermanos, y murió haciéndoles llegar granadas, con un disparo de un blaster separatista en la espalda, en los brazos de Echo y Five. Sus últimas palabras fueron preguntarle si había sido un buen soldado, y la respuesta que le dieron, que había sido el mejor de ellos, es posiblemente una de las frases más emocionantes de la serie, porque 99 nunca tuvo el uniforme, nunca disparó un arma de combate, pero entendió lo que significaba ser soldado mejor que cualquier oficial quien lo había ignorado durante toda su vida. El Bad Batch fue nombrado Fuerza Clon 99 en su honor. Ese nombre es el canon, recordándonos que la mejor versión de lo que los clones podían ser estaba encarnada en el hombre al que el sistema había descartado primero. Cuando el Escuadrón Dominó fue desplegado en el puesto de escucha de la luna de Rishi, era ya un equipo distinto al que habíamos visto en camino. La confianza que construyeron en aquellos pasillos los había convertido en algo que ningún manual de entrenamiento podía garantizar. Hermanos que se movían como uno solo. El ataque separatista llegó sin avisos. Droidbait fue el primero en caer bajo el primer disparo de los invasores. Kutub murió poco después, de la manera más inesperada y brutal posible. Una anguila de Rishi lo arrastró en los segundos en que parecía que habían encontrado una salida. Y entonces quedaron tres: Heavy, Echo y Fives. Heavy era el más impulsivo del grupo, el que durante el entrenamiento había considerado desertar, el que 99 había convencido de quedarse. Y fue Heavy quien, cuando el detonador remoto de la bomba que iba a alertar a la flota republicana de la invasión falló, tomó la decisión que define a su personaje. Se quedó, activó la bomba manualmente, murió en la explosión sabiendo exactamente lo que estaba haciendo para que sus hermanos pudieran salir. Echo y Five sobrevivieron. Fueron condecorados por Anakin y Obi-Wan, ascendidos a comandos ARC e incorporados a la Legión 501 del Capitán Rex. El Escuadrón Dominó, que había llegado a camino como un fracaso de equipo, terminó siendo la prueba más clara de que los clones no eran fichas intercambiables. Eran individuos cuya pérdida importaba, cuyo sacrificio tenía nombre y cuya memoria los sobrevivientes iban a cargar hasta el final. Si el arco del Escuadrón Dominó nos muestra lo mejor que los clones podían ser entre ellos, el arco de Umbara nos muestra algo igualmente importante. Lo que ocurre cuando el sistema, que supuestamente los protege, los trata exactamente como el enemigo al que combaten. Umbara es un planeta de permanente oscuridad, donde la vegetación brilla con luz propia y el terreno parece diseñado para matar. La República lo necesitaba para cortar una ruta de suministro separatista. Anakin Skywalker lideró el desembarco de la Legión 501 junto al Capitán Rex. Y entonces Anakin fue llamado de vuelta a Coruscant por el canciller, y su reemplazo llegó en la forma del general Jedi Pong Krell. Krell era un maestro Besalisk de 4 brazos que empuñaba 2 sables de doble hoja con una destreza innegable. También era, como la serie va revelando con una paciencia extraordinaria, un hombre que había decidido que los Jedi perderían la guerra y que quería estar del lado ganador cuando todo terminara. Su plan para ganarse el favor del Conde Dooku era simple:
causar el mayor número posible de bajas entre los clones de la República sin que nadie pudiera demostrar que lo había hecho a propósito. Durante 4 episodios de la 4ª temporada, The Clone Wars retrata con una honestidad que incomoda lo que significa servir bajo un comandante que te considera prescindible. Krell ordenaba cargas frontales directas contra posiciones imposibles, descartaba planes alternativos que habrían salvado vidas, enviaba a los clones a morir en oleadas porque el tiempo le importaba más que la gente o porque, como descubriríamos después, las muertes eran el objetivo en sí mismo. La escena que define el arco es una de las más oscuras de toda la saga animada. Krell manipula a 2 batallones de clones para que se ataquen entre sí en la oscuridad, haciéndoles creer que el otro está disfrazado de un varano. Hermanos matando hermanos. La 501 y la 212 disparándose mutuamente en la noche mientras Krell observa. Cuando los clones se dan cuenta de lo que acaba de ocurrir, el silencio que sigue es uno de los momentos más devastadores de The Clone Wars. El Capitán Rex representa en este arco la tensión más difícil que un soldado clon podía enfrentar: la lealtad al mando contra la lealtad a sus hombres. Rex era, por definición y por entrenamiento, alguien que seguía órdenes. El credo del ejército clon era obedecer. Pero Umbara lo obliga a preguntarse qué ocurre cuando obedecer significa dejar que maten a tus hermanos. La respuesta que Rex y la 501 encuentran es la que define por qué los clones importan tanto en el canon. Se amotinan, no por cobardía, no por traición a la República, sino porque tienen un código moral propio que Krell nunca pudo eliminar. Arrestan a su propio general, lo encierran, y cuando Krell escapa y mata a más soldados antes de ser capturado de nuevo, es otro clon, Dogma, que hasta ese momento había sido el más ferviente defensor de las órdenes de Krell, quien lo ejecuta. La lealtad ciega al mando muere en Umbara. Lo que queda es algo más valioso: la lealtad a los propios hermanos y a los propios valores. Héroes rebeldes, estamos en el corazón de uno de los episodios que más ganas tenía de hacer para el podcast. La historia de los clones me parece una de las que más debería contarse. Y si ustedes están aquí escuchando esto, probablemente también lo sientan de esa forma. Así que si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento. También dejen su like, compartan el episodio con ese amigo que ama Star Wars y en los comentarios me gustaría saber su opinión. ¿Quién es su clon favorito? Bien, de todos los clones del canon, Fives es quizás el que mejor encarna la tragedia completa de su especie. Empezó como un inquieto cadete del escuadrón Dominó. Sobrevivió a la luna de Rishi, a la batalla de Camino, a la ciudadela de Lola Sayu, donde creyeron que Echo había muerto. Se convirtió en Comando Arc, uno de los soldados más capaces y más condecorados de la Legión 501. Y al final de su vida descubrió la verdad más importante y más peligrosa de la guerra. La contó y nadie la creyó a tiempo. Todo comenzó con Top, un clon de la 501 que en el año 19 antes de la batalla de Yavin, durante una misión en Ringo Vinda, asesinó a la general Jedi Tiplar sin ninguna razón aparente. Su chip inhibidor había fallado prematuramente, activando sin querer la función que Palpatine había instalado en todos los clones décadas antes, la Orden 66. Top murió poco después, con el chip dañado, destruyendo su cerebro desde adentro. Fives no aceptó la explicación oficial. Comenzó a investigar por su cuenta, con la ayuda del droide médico ASI-3, las instalaciones caminoanas. Lo que encontró lo cambió todo. Todos los clones, absolutamente todos, tenían el mismo chip en el cerebro. No era una anomalía de Top, era una característica de diseño. Y cuando Fives logró demostrar que el chip podía ser removido sin efectos negativos y que su propósito real no era regular la agresividad, sino controlar la conducta de los clones ante una orden específica, entendió que había descubierto algo que alguien muy poderoso quería mantener enterrado. Palpatine lo recibió personalmente en Coruscant, a solas, sin testigos. Y en esa reunión, el canciller supremo, que era también Darth Sidious, el arquitecto de toda la conspiración, manipuló la situación con una maestría fría y calculada. Alteró el chip de Fives para hacerle permanecer inestable. Lo acusó de intentar asesinarlo y lo convirtió en un fugitivo antes de que pudiera hablar con nadie de confianza. Fives logró llegar a Rex y a Anakin, frenético, exhausto, aparentemente desquiciado por la manipulación química que Palpatine había ordenado. Intentó explicarles lo que había descubierto, que el canciller era parte de la conspiración, que todos los clones tenían chips que los convertían en asesinos cuando llegara la orden,
que la guerra entera era una trampa. Anakin no le creyó. No podía creer algo así de Palpatine, el hombre al que consideraba su mentor y su amigo. Y mientras Fives intentaba convencerlo, los soldados de choque de la guardia de Coruscant llegaron. El comandante Fox, cumpliendo órdenes que no cuestionó, disparó a Fives cuando éste intentó alcanzar su arma. Fives murió en los brazos de Rex en un callejón de Coruscant, diciendo que la verdad siempre sobreviviría. Tenía razón, la verdad sobrevivió, pero llegó demasiado tarde para salvarlo a él y demasiado tarde para salvar a los Jedi. Fives estuvo a horas, quizás a minutos, de cambiar el curso de la historia, y la crueldad perfecta de su historia es lo que sabía, que en sus últimos momentos, con el canon de la conspiración cayendo sobre él, supo que había estado tan cerca. La Fuerza Clon 99, el Bad Batch, ocupa un lugar particular en la historia de los clones porque su existencia plantea una pregunta que el canon responde de manera fascinante. ¿Qué ocurre cuando las mutaciones que hacen defectuoso a un clon para el combate estándar también afectan el chip inhibidor? Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair y Echo, sí, el mismo Echo del Escuadrón Dominó que sobrevivió a Lola Sayu convertido en un ser parcialmente cibernético después de años de cautiverio separatista. Eran clones con modificaciones genéticas que potenciaban habilidades específicas. Hunter tenía sentidos aumentados, Wrecker, fuerza física extraordinaria, Tech, capacidades analíticas que bordeaban lo sobrehumano, y Crosshair, precisión de francotirador sin igual. Cuando llegó la Orden 66, el Bad Batch la recibió como todos los demás, pero sus chips alterados por las mismas mutaciones que los hacían excepcionales en combate no funcionaron de la misma manera. Hunter, Wrecker, Tech y Echo no ejecutaron la orden. Crosshair sí, parcialmente, lo que desencadenó el arco central de toda la serie. ¿Qué significa ser hermano cuando uno de tus hermanos elige el bando equivocado? Y si esa elección fue realmente suya o del chip que llevaba en el cerebro. The Bad Batch explora con profundidad notable lo que ocurre con los clones en el periodo inmediatamente posterior a la Orden 66. El desmantelamiento del ejército clon, la situación gradual por Stormtroopers reclutados, la manera en que el Imperio trató a los mismos hombres que habían ganado la guerra por la República como material desechable una vez que ya no los necesitaba. La destrucción de Ciudad Tipoca en camino, ordenada por Tarkin y Palpatine para eliminar la capacidad de producción clon y cualquier evidencia de los chips inhibidores, es el punto final de parte de la historia. El Imperio borró literalmente el lugar donde los clones habían nacido. La Orden 66 es el momento en que todo lo que hemos analizado en este episodio se convierte en la mayor tragedia del canon de Star Wars. Porque la crueldad de la Orden 66 no está solo en las muertes que produjo, en lo que usó para producirlas, la lealtad de los clones. Los clones amaban a sus generales Jedi, no todos, no siempre, y el arco de Umbara es la prueba de que esa lealtad tenía límites morales cuando el comandante la traicionaba. Pero en términos generales, la relación entre los soldados clon y los Jedi que los lideraban era genuina. Rex admiraba a Anakin. Echo se formó bajo la influencia de Fives. Cody trabajó durante años junto a Obi-Wan Kenobi con una eficiencia y un respeto mutuos que el canon retrata con claridad. Y entonces llegó la Orden 66 y los chips hicieron lo que habían sido diseñados para hacer desde antes de que ninguno de esos clones hubiera nacido. No fue una elección, no fue una traición. Fue una llave que alguien había colado en el cerebro de cada soldado clon décadas antes y que Palpatine giró cuando llegó el momento. En la temporada final de The Clone Wars se muestra esto desde el punto de vista de Ahsoka Tano y Rex durante el asedio de Mandalore. Ahsoka ve cómo los mismos soldados con los que acababa de combatir hombro a hombro se vuelven contra ella en cuestión de segundos. Rex lucha contra el chip el tiempo suficiente para avisarle, para pedirle que lo encuentre, a Fives, antes de que la programación tome el control. Ahsoka le extrae el chip en plena batalla y Rex vuelve a ser el mismo, pero los demás no tienen esa suerte. Lo que ocurre después es igualmente oscuro. El Imperio desechó a los clones. Los mismos hombres que habían ganado la guerra por la República, que habían muerto por millones en cada frente de la galaxia, fueron declarados obsoletos y reemplazados. Los que sobrevivieron fueron licenciados sin pensiones, sin reconocimiento, sin ninguna estructura que los recibiera en un mundo que nunca había aprendido a habitar fuera del ejército. Algunos, como el propio Rex, se adaptaron y encontraron una razón para seguir luchando. Muchos simplemente desaparecieron. El Imperio destruyó camino para borrar las pruebas, eliminó la línea de producción clon y siguió adelante como si el gran ejército de la República nunca hubiera existido.
Hay algo que el canon de Star Wars hace con los clones que pocas franquicias de ciencia ficción han hecho con personajes similares. Los trata como individuos cuya historia importa. The Clone Wars, The Bad Batch y las referencias en Rebels y otras series construyeron durante años una imagen de estas personas que va mucho más allá del uniforme de soldado. 99 corriendo por los pasillos de camino para llevarle munición a sus hermanos. Heavy quedándose atrás para que los demás pudieran salir. Rex luchando contra su propio chip para darle a Ahsoka unos segundos de ventaja. Fives muriendo en un callejón sabiendo que había estado tan cerca de cambiar todo. Estos no son momentos de épica galáctica, son momentos de humanidad pura, en personajes que el sistema que los creó nunca consideró del todo humanos. Y eso es exactamente lo que los hace tan importantes, porque la pregunta que la República nunca se hizo sobre los clones, ¿qué son exactamente estos hombres?, tiene una respuesta que el canon construyó prácticamente durante años. Son personas, son hermanos, son soldados que eligieron serlo incluso cuando habrían podido elegir otra cosa, y merecían algo mejor que un sistema que los fabricó, los usó y los descartó cuando ya no los necesitaba. La República los llamó soldados, el Imperio los llamó obsoletos, nosotros los llamamos por sus nombres. Heavy, 99, Fives, Echo, Rex, y sus historias merecen ser contadas. Así que gracias por llegar hasta aquí, héroes rebeldes. Recuerden dejar en los comentarios cuál de estos clones se lleva un pedazo de su corazón. El mío, mi favorito siempre será Rex. Así que no olviden seguirnos en todas las redes sociales del podcast. En Twitter como @rebeldepodcast, en Facebook como el podcast rebelde y en Instagram como @TheRebelCollector, donde van a encontrar una colección de fotografías de Star Wars que estoy seguro que les va a encantar. Y recuerden siempre que la fuerza los acompañe.